Saludos, estimados estudiantes. En este día vamos a hablar un poco sobre lo que es la función lineal. Muy bien, primero que todo, la función lineal también es llamada función de primer grado. ¿Debido a qué? Debido a que la variable que vamos a tener es una variable la cual está elevada a la 1. Recordemos que cuando una variable no tiene un exponente, ella cuenta con un 1 transparente, ¿ok? En pocas palabras, es un 1 oculto, ¿verdad? Este 1 nos indica que la función es una función lineal. La función lineal, como lo indica acá, es de la forma f de x igual a mx más b. Muy bien, esta es la función lineal. Hay que tener presente que la m va a ser un número al cual le vamos a llamar tendiente y la b va a ser otro número al cual le vamos a llamar intersección con el eje y. Más adelante vamos a profundizar en todos estos conceptos. Vamos a empezar organizando todas las ideas primero. Muy bien, entonces tenemos que la función lineal es de la forma f de x igual a mx más b. Existe también otra forma de escribirla que podría ser y es igual a mx más b. Muy bien, podemos utilizar el f de x o podemos utilizar el y. Cualquiera de los dos se puede utilizar. ¿Debido a qué? Debido a que una función es una relación entre dos conjuntos. Entonces, es una relación de la forma f de x igual a y. Debido a esta igualdad, nosotros podemos intercambiar el f de x con el y debido a que son iguales. Podemos utilizar uno o podemos utilizar el otro y ambos van a ser muy útiles, ¿ok? Entonces, para este procedimiento, lo que vamos a empezar es analizar la monotonía de lo que sería la función lineal. Muy bien, entonces, la función lineal tiene tres opciones, ¿verdad? Se clasifica en tres opciones, que sería la creciente, la decreciente y la constante. Como podemos ver, esto es una gráfica la cual está ubicada en el plano cartesiano x, y, de forma tal que cuando la m va a ser mayor que 0 o cuando el valor de la m va a ser un número positivo, el valor de la m me refiero al número que va a acompañar a la letra x, la cual es la variable. Esa m, esa pendiente, nos va a indicar cuando es mayor que 0 que la función es creciente. La función se lee de izquierda a derecha, por lo tanto esta función, si la empezamos a ver de izquierda a derecha, la función sería creciente. Repito, eso sucede cuando la m es un número positivo, ¿verdad? Un ejemplo de eso en este caso, ¿verdad? El número que acompaña a la x es el 5 y el 5 es un número positivo. Ya tenemos la otra opción que sería la monotonía decreciente, en la cual la m va a ser menor que 0 o va a ser un número negativo, como en este ejemplo de acá. Acá tenemos que menos 3 es el número que acompaña a la x. Hay que empezar a entender la similitud que existe entre la forma general de una función lineal y la función lineal ya con sus constantes. De forma tal que tenemos que identificar que la m siempre acompaña a la x, por lo tanto la m para este caso es 5, y la b es la constante que va a estar sin la x, por lo tanto en este caso sería 4. Muy bien, entonces tenemos que empezar a identificar cuál es la m y cuál es la b. Y la monotonía va a depender de la pendiente. Cuando la m es positiva la vamos a llamar creciente. Cuando la m es negativa le vamos a llamar decreciente. Y por último vamos a tener una opción que le llamamos una función lineal constante. ¿Por qué se le llama constante? Porque cuando la leemos de izquierda a derecha observamos que la función ni crece ni decrece, se vuelve constante, ¿ok? Entonces, en este caso, cuando la función es constante, sucede cuando la m o la pendiente tiene de valor siempre 0. Muy bien, entonces cuando la m vale 0, la función se va a llamar una función constante. A continuación, ya sabiendo que tenemos estas tres opciones y las cuales dependen de la pendiente, vamos a tener estos tres ejemplos en los cuales vamos a identificar qué tipo de monotonía es cada una de estas funciones lineales, ¿verdad? Recordemos que las funciones lineales son funciones polinómicas
y se van a expresar en formas de polinomios. Muy bien. Ahora, esta primera función que tenemos y igual a 5x más 4, recordemos que también se podría llamar f de x igual a 5x más 4, ¿verdad? Esta y el f de x son intercambiables, podemos utilizar cualquiera de los dos. De forma tal que, debido a que el 5 es el valor que acompaña a la x, y es un valor positivo, esta función 5x más 4 es una función que se le va a llamar creciente. Muy bien. Además de eso, identificamos que el 5 es el que acompaña a la x, y el que acompañaba a la x era el m. Por lo tanto, el m va a ser 5. Y también hay que fijarnos en que el b es el que no tenía la variable x, y en este caso el que no tiene la variable x sería el número 4. Muy bien. Entonces ya identificamos que nuestra primera función es creciente porque la m es positiva, la m es 5 y la b es 4. Todo lo sacamos de la función lineal en su forma algebraica. Muy bien. Ahora vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos y igual a menos 3x menos 6. Muy bien. Lo primero que vamos a identificar es su monotonía, si es creciente, decreciente o constante, como lo hicimos con la anterior. Ahora, nosotros identificamos que el menos 3 es el que acompaña a la x, por lo tanto el menos 3 es la pendiente, y al ser negativa, nosotros habíamos hablado anteriormente que cuando la m era negativa o menor que 0, se llamaba decreciente. Una forma también de observarlo, podríamos ponerle el signo de más a la creciente para recordar como un apunte de que la creciente es cuando la m es positiva y que la decreciente se lo podemos poner acá, que sería negativo, como un apunte para poder recordar más fácilmente cuándo es creciente y cuándo es decreciente. Para este caso, que la m es menos 3, identificamos que es una función decreciente. ¿Por qué decreciente? Porque la m tiene un valor negativo. El número que acompaña a la x, en este caso menos 3, es un número negativo. Y al ser negativo, habíamos identificado que es decreciente. Ahora, vamos a anotar el valor de m y el valor de b. Muy bien, ya habíamos identificado que m sería menos 3, porque de ahí fue que sacamos que era decreciente. Y la b, nuevamente para recordar, la b era en la que no tenía la variable x. Por lo tanto, en este caso sería el número menos 6. Muy bien. Vamos con el último ejemplo. Este último ejemplo es muy interesante porque cuando lo observamos no encontramos la variable x. Por lo tanto, cuando no encontramos la variable x, nos podemos dirigir de una vez a la opción de que es una función lineal de la forma constante, en la cual, ya identificando que es constante porque no tiene variable x, ¿verdad? Podemos además identificar que cuando no está la x, la m siempre va a tener el valor de 0. Siempre va a tener el valor de 0 cuando tengamos una función de este tipo. Y igual a menos 2, y igual a 5, y igual a 22. Por ejemplo, esos son tipos de ejemplos de funciones constantes. En este caso, como anteriormente habíamos visto que la b era el valor que no tenía la variable x, en este caso el que no tiene la variable x sería el menos 2, porque la m valía 0. Entonces este menos 2 sería el valor de la b. De forma tal que entonces estamos aprendiendo a identificar de funciones lineales algebraicas cuáles son crecientes, cuáles son decrecientes y cuáles son constantes. Y estamos aprendiendo que todo eso va a depender de la pendiente o el número que acompaña a la letra x. ¿Ok? Entonces, si el número era positivo era creciente, si era negativo era creciente, y si no estaba la x, venía de la forma y igual a menos 2 o f de x igual a menos 2. De esa forma ya podemos identificar que sería una función con una monotonía constante. Muy bien, ya identificando el tema de monotonía, que es el comportamiento de la función
en el plano cartesiano, vamos a hablar un poco de lo que son las intersecciones con el eje X y la intersección con el eje Y de cada función lineal. Muy bien, entonces, para la intersección con el eje X de una función lineal, vamos a obtener esta formulita de acá. Muy bien, y para la intersección con el eje Y, vamos a obtener esta otra formulita. Estas dos formulitas, si nosotros las aprendemos de memoria, nos facilita mucho el proceso, debido a que nada más tendríamos que ofrecer una respuesta y el procedimiento que tendríamos que hacer es mínimo. De la forma tal que vamos a leer este ejemplo que tenemos, en el cual dice: determinen las intersecciones con el eje X y el eje Y de la función lineal f de x igual a 2x menos 6. Cuando nosotros tenemos un problema de este tipo, lo primero que vamos a hacer es identificar quién es el m y quién es el b. Por lo tanto, identificamos que la m es el número que acompaña a la x y aquí la acompaña el 2, entonces el 2 sería el m y el b sería el menos 6. Si nosotros observamos las dos fórmulas de las intersecciones, ellas dependen de b y de m, y la otra, que es con y, depende de b. Por lo tanto, podríamos empezar a sustituir el valor de m como 2 y el valor de b como menos 6. Entonces, para este primer ejemplo, nos quedaría menos, tenemos que colocar una fracción, y arriba la b. ¿Pero quién era la b? La b era menos 6, por eso nos va a quedar menos 6, dividido entre la m. ¿Quién era la m? La m era 2. Vamos a colocar el 2 abajo, luego de eso vamos a colocar una coma, y luego de eso el 0. ¿Ok? Recordar que cuando nos hablan de la intersección con el eje X, el valor que va a ser 0 es el contrario, que sería y. Muy bien, pero si nos piden la intersección con el eje Y, el 0 va más bien del lado de las X. Muy bien, ahora, para concluir esta primera parte y de obtener la intersección con el eje X de esta primera función del ejemplo, tendríamos que operar los dos coordenadas por aparte. En este caso, tendríamos que operar menos 6 entre 2, podríamos utilizar la calculadora, recordar que menos es más, y entonces nos quedaría 6 entre 2, y 6 entre 2 es la mitad de 6, que sería 3. Y el 0 se va a mantener porque no ocupa ningún tipo de procedimiento. Con solo eso ya encontramos que la intersección con el eje X de la función f de x igual a 2x menos 6 es 3,0. Todo lo hicimos con esta fórmula, la cual es muy importante para poderlo determinar. Ahora vamos a calcular la intersección con el eje Y. Muy bien, la fórmula que tenemos es 0,b. Entonces vamos a empezar 0, y esta b, ya habíamos discutido que la b era el número que venía sin la letra x. En este caso, sin la letra x vendría el menos 6. Por lo tanto, la b sería menos 6, y esa sería la intersección con el eje Y. Muy bien, haciendo un breve repaso, entonces vamos a tener una fórmula para obtener la intersección con el eje X y otra fórmula para obtener la intersección con el eje Y. Y ambas fórmulas van a depender, la primera de b y de m, y la segunda va a depender solo de la letra b. Muy bien, por lo tanto, para sacar las intersecciones necesitamos conocer el valor de la pendiente y el valor de la intersección con el eje Y. Recuerdan que anteriormente habíamos dicho que esa b tenía de nombre intersección con el eje Y, por eso este menos 6 está del lado de la intersección con el eje Y. Muy bien, a continuación vamos a resolver un problema relacionado con la función lineal, la cual acabamos de ver en la sección anterior, y vamos a entender cómo hacer la gráfica de dicha función a partir de dichos pares ordenados A y B. Muy bien, entonces procedemos a leer el problema que tenemos.
determine la función lineal que pasa por las coordenadas a igual a 2,8 y b igual a menos 1,-7. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a identificar en el plano cartesiano dichas coordenadas, ¿ok? Recordemos que la primera coordenada se le llamaba X y a la segunda se le llamaba Y. En este caso también se repite, la primera se llama X y la segunda sería Y. Muy bien. A continuación vamos a buscar al 2 en el eje X. Si nosotros nos ubicamos en el eje X, recordemos que a la derecha tenemos números positivos, 1, 2, 3, 4, 5. Y a la izquierda más bien tengo números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Muy bien. Para arriba, cuando nos dirigimos para arriba, son números positivos, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Y análogamente hacia abajo serían negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y así sucesivamente. Muy bien. A partir de esto que acabamos de aclarar, vamos a buscar en el eje X al número 2. En el eje X el 2 se ubica en este segundo, ¿verdad? Porque es positivo y tiene que estar en el eje horizontal, que es el eje de las X. Muy bien. Y ahora buscamos en el eje Y a su pareja, que sería el 8. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, colocamos el 8. Cuando ya encontramos dichas coordenadas, vamos a realizar una línea punteada, la cual nos va a aproximar las coordenadas del primer punto que estamos hablando, A. Muy bien, ya acabamos de graficar el punto A. De esa misma manera vamos a graficar el punto B. En el eje X vamos a buscar al menos 1. Recordemos que en el eje X es el horizontal y el menos 1 estaba a la izquierda, entonces sería este que está acá, el menos 1. Muy bien, y en el eje Y vamos a buscar al menos 7. Recordemos que los negativos están hacia abajo, entonces sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 y menos 7. Muy bien. Cuando encontramos el menos 1 y el menos 7, vamos a conectarlos con una línea punteada, la cual es una línea transparente. Esa línea punteada simplemente me permite a mí identificar cuáles son las coordenadas de ese punto, que en este segundo sería el punto con la letra B. Muy bien, vamos a unir esos dos puntos para formar la gráfica de dicha función lineal. Muy bien, vamos a ponerle flechas debido a que la función lineal se extiende en todo su dominio. Muy bien, ahora vamos a, luego de realizar la gráfica, vamos a calcular cuál es la función lineal que define esta línea, que por cierto, si la vemos de izquierda a derecha, y de una vez identificamos que es una función creciente, en la cual la m, que es la pendiente, va a ser un número positivo. Recordemos que la función lineal es de la forma y igual a m x más b, en donde la m se le llamaba pendiente y la b se le llamaba intersección con el eje y. Muy bien, la m, que se le llama pendiente, tiene una fórmula para ser encontrada y la b también tiene otra fórmula para ser encontrada. Muy bien, entonces vamos a encontrar cuál es la función lineal a partir de estas dos coordenadas. La gráfica es el primer proceso y el otro proceso sería encontrar la función lineal encontrando el valor de la m y la b. Muy bien, son cosas completamente aparte. Esta es la parte algebraica en la cual vamos a encontrar qué número es m y qué número es b con estas dos fórmulas, y la parte gráfica, que lo que podemos observar es el plano cartesiano y la función con sus par de coordenadas ubicadas. Muy bien, ahora cuando vamos a empezar a llenar la fórmula de m, la vamos a leer textualmente. M es igual a y sub 2 menos y sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1. Muy bien, ¿quién será x sub 1 y y sub 1 y todos estos datos que están acá? Los vamos a sacar de los valores numéricos que nos había ofrecido el problema.
de forma tal que los dos primeros van a ser los que van a tener el 1, x1 va a ser el primero y y1 va a ser el segundo, y en el otro par que está aparte, el primero va a ser x2 y el segundo va a ser y sub 2. Muy bien, entonces vamos a empezar a llenar la fórmula de la pendiente. Muy bien, si empezamos a llenar la fórmula, nos dice que arriba, en esta parte, tenemos que poner y2 menos y1. ¿Quién era y2? Si buscamos a y2, observamos que es menos 7. Entonces colocamos el menos 7. Luego de eso, este negativo lo vamos a colocar y me topo a y1. ¿Quién era y1? Si lo buscamos, y1 era 8. Colocamos el 8. Muy bien, entonces era y2, que era menos 7, este menos, que es el que separa las dos y's, y el y1, que sería el 8. Muy bien, de la misma manera vamos a trabajar la parte del denominador. Entonces tendríamos x sub 2, si buscamos x sub 2, sabemos que es menos 1. Luego vamos a colocar el negativo y me encuentro x sub 1. ¿Quién es x sub 1? Es el número 2. Muy bien. En este caso vamos a empezar en este caso pueden ustedes utilizar la calculadora, también podemos utilizar el cálculo mental, de forma tal que si tengo menos 7 menos 8, obtendría menos 15, y menos 1 menos 2, obtendría menos 3. Y el resultado de dicha división me daría un 5 positivo, porque 15 dividido entre 3 me da 5, y los signos negativo entre negativo varían que este 5 me quede positivo. Recordemos que cuando tenemos una división y el numerador y el denominador son negativos, la ley de signos nos permite que estos dos negativos se conviertan en un positivo. Muy bien, pero desde este punto podemos utilizar la calculadora para obtener el número 5 y facilitarnos el procedimiento. Muy bien, ahora vamos con la letra B. Si nosotros observamos la fórmula de B, B es igual a y menos m por x. Muy bien, está la fórmula de B, pero la m ya obtuvimos el valor de ella. Ya averiguamos en el paso anterior que la m tiene un valor de 5. Muy bien, entonces esta m que está acá, las vamos a cambiar por 5. Le va a quedar y menos 5 por x. Copio esto completamente idéntico a la par, pero en vez de poner la m, coloco el número 5. Ahora, después de hacer esa sustitución, vamos a buscar el x y el y de cualquiera de los dos pares ordenados que queramos. Yo recomiendo utilizar números positivos para que el procedimiento sea más fácil. Muy bien, entonces, en este caso, de primero sería y, la y que vamos a utilizar es esta, por lo tanto vamos a usar el 2 y el 8, entonces me quedaría 8 menos 5 multiplicado por x. 8 menos 5 multiplicado por x. ¿Quién era x? El x del 8 sería el 2. Muy bien, entonces sería por 2. Muy bien, entonces lo único que hicimos fue sustituir este y por el 8 y este x de acá por el 2. Entonces esto que estaba acá se convierte en esto que está acá. Lo podemos incluir dentro de la calculadora. Igualmente, recordemos que primero se hace la multiplicación. Tendríamos 5 por 2, 10, y nos quedaría 8 menos 10. Recordemos que 8 menos 10 nos daría como resultado que el b es menos 2. Muy bien, ya teniendo el valor de que la m es 5 y de que la b es menos 2, podemos ahora sí armar la respuesta del problema que tenemos acá de función lineal, sustituyendo los valores numéricos. Muy bien, entonces nos va a quedar la respuesta de la forma y igual a m, pero m era 5, entonces nos quedaría 5x. Muy bien, bajamos, en este caso podríamos bajar el signo de más, pero recordemos que este b ya trae un signo, ¿ok? Y si el b es negativo, entonces va a quedar menos 2. En caso de que el b me dé un número positivo, entonces aquí sería más 2, ¿verdad? Generalmente se podría nada más anotar el valor del b en este lado de acá, y ya obtendríamos que la función es y igual a 5x menos 2 y que es una función lineal. También podemos decir que
Otra respuesta válida podría ser f de x igual a 5x menos 2. Cualquiera de estas dos podría ser una respuesta de una función lineal que correspondiente a estos dos pares ordenados y a esta gráfica. Es interesante resaltar que nuevamente verificamos que la m es un número positivo, por lo tanto la función lineal iba a ser creciente. Muy bien, recordemos que el número que acompaña a la x, si era positivo era creciente, si era negativo era decreciente, y si valía 0 se llamaba constante. Muy bien, entonces ahí tenemos un pequeño problema de función lineal, que a partir de dos pares ordenados realizamos la gráfica de la función lineal, y con la fórmula de m y la fórmula de b pudimos obtener la función lineal de estos dos pares ordenados, que pertenecen a estos dos pares ordenados. Muy bien, chicos y chicas, ya vamos un poco más avanzados en torno a lo que es la función lineal. Vamos a realizar este ejemplo para poder ampliar un poco más nuestro conocimiento sobre lo que es la función lineal. Muy bien, entonces vamos a leer textualmente. Determine la función lineal que tiene como pendiente m igual a 3 y pasa por el punto A, que sería 2,7. Muy bien, pasa por el punto A, 2,7. Muy bien, entonces, lo primero que hay que recordar era cuál era la forma general de una función lineal. Ya sabíamos y hemos visto en ejemplos anteriores que la función lineal es de la forma y igual a mx más b. Muy bien, esta es la forma general que tiene una función lineal. Ahora, esta m ya nos están dando el valor en el problema, por lo tanto la m la vamos a sustituir por el 3. Entonces me va a quedar y es igual a 3x más b. Muy bien, ¿qué nos falta para que esta fórmula, o más bien esta función lineal, esté completa? Lo que nos falta es la letra b, por lo cual vamos a tener que utilizar la fórmula que aprendimos en el ejemplo anterior de b. La fórmula de b sería y menos m por x. Esa es la fórmula para hallar la b. Muy bien, entonces, como sabemos que la m ya no la dieron, que es 3, entonces vamos a volverlo a copiar. Sería y igual a menos 3 por x. Muy bien, la m la cambiamos por 3 como nos está indicando el problema. Ahora tenemos que seleccionar un x y un y que pertenezcan a dicha función lineal. En este caso tenemos el x2 y el y7, ¿verdad? Entonces vamos a utilizarlos. Ahora b me quedaría y, que sería 7, menos 3 multiplicado por x. ¿Pero quién era x? Era 2. Muy bien, eso lo que vamos a hacer es operarlo. Podríamos utilizar la calculadora. Recordemos que primero se hace la multiplicación. Tendríamos acá 6 y 7 menos 6 me daría como resultado 1. Muy bien, entonces ya en este caso lo que nos faltaba, que era la b, ya la identificamos. Entonces podríamos ya dar la respuesta de la función lineal, que va a ser y igual a 3x más 1. Muy bien, esta es la función lineal que tiene pendiente menos 3 y que pasa por el punto 2,7. Muy bien, estudiantes, avanzando un poco más ya con lo que es la función lineal, ya casi que concluyendo la misma, vamos a discutir un poco el tema de imagen, preimagen y cómo calcularlas cuando nos piden la preimagen de un número o la imagen de un número. Muy bien, entonces, primero que todo recordemos que una función era una relación entre x y y, ¿verdad? Entre preimágenes e imágenes. Por lo tanto, tenemos que tener bien claro que la x siempre le vamos a llamar imagen, preimagen, y a la y le vamos a llamar imagen. Muy bien, tener eso bien claro para poder resolver estos problemas. Muy bien, entonces nos dice textualmente: sea la función lineal f de x igual a 4x más 5,
calcule lo que se le solicita. Muy bien, y nos están pidiendo dos cosas. Nos están pidiendo cuál es la imagen del -1 y cuál es la preimagen del 13. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es que vamos a agarrar esta función, la vamos a colocar en esta parte, pero en vez de poner f de x, vamos a cambiarlos por la y. Muy bien, entonces me va a quedar y es igual a 4x más 5. Muy bien, ahora si nosotros analizamos textualmente lo que nos están diciendo, nos están preguntando por la imagen, no la sabemos cuál es la imagen, y la imagen ¿qué era la imagen? ¿La letra qué? La letra y. Muy bien, por lo tanto el -1 no tiene otra opción, porque si nos están preguntando por la y, el -1 no tiene otra opción que ser la letra x. Muy bien, entonces lo que nos están dando a entender es que dentro de esta función lineal, el valor de esta x debemos cambiarlo por el número -1. Muy bien, entonces nos va a quedar de la siguiente manera: y es igual a 4. Recordemos que entre el 4 y la x hay una multiplicación, entonces sería 4 por x, pero x ahora va a tomar el valor de -1 más 5. Muy bien, esto si nosotros lo interpretamos, podemos colocarlo en la calculadora. Ya si lo hacemos mentalmente, sabemos que acá en este lado 4 por -1 nos da -4, y -4 más 5 nos da 1. Muy bien, entonces ya sabemos que la imagen, que era lo que nos estaban pidiendo, es 1. Entonces la respuesta sería: la imagen de -1 es 1. Muy bien, y ya tenemos la respuesta de nuestra primera. En este caso, siempre que tengamos o que nos pregunten por la imagen, vamos a tener que repetir este procedimiento. Muy bien, sea cual sea el número que está acá, ya sabemos que este número va a ser una x, y por lo tanto hay que colocarlo en el lado de las x y colocar ya esto en la calculadora para obtener el resultado, o hacerlo mentalmente. Muy bien, entonces ya tenemos aquí el procedimiento de la imagen. Recordemos que se empieza cambiando este f de x por la y, y volviendo a copiar todo, luego el x por el -1, y luego obteniendo el valor, ¿verdad? Vamos con el otro. Muy bien, nos dice cuál es la preimagen de 13. Muy bien, entonces, como ahora nos piden la preimagen, ahora aquí me están pidiendo la x. Muy bien, entonces, ahora yo estoy identificando que nos están pidiendo la x. Por lo tanto, el 13 no tiene otra opción, porque solo hay x y y, que ser la y. Muy bien, ahora nos están preguntando por la imagen, por la preimagen, que es la x. Vamos a colocar nuevamente la función, y en vez del f de x nuevamente vamos a utilizar el y. Nos va a quedar y es igual a 4x más 5. Muy bien, ahora nos está dando a entender que la y la cambiemos por 13. Muy bien, entonces esta y la cambio por 13, y lo demás lo mantengo completamente igual. Muy bien, cuando nosotros cambiamos la y por el 13, esto se va a convertir en una ecuación. Muy bien, cuando nosotros resolvemos una ecuación, nosotros procuramos que las variables o las letras queden a un lado y que los números queden al otro. Muy bien, entonces lo más conveniente sería que este 5 pasara a -5 al otro lado. Muy bien, para poder dejar los números a la izquierda y las variables a la derecha. Muy bien, entonces el 13 lo mantenemos, el 13 nada más se baja, el 5 que era positivo se pasa a -5, se baja al igual y se baja al 4x. Muy bien, ¿cuánto sería 13 menos 5? Sería 8. Entonces sería 8 igual a 4x. Ahora, para dejar la x o despejar la x o dejarla sola, entre el 4 y la x hay una multiplicación. Entonces ocupamos que el 4 se mueva hacia el otro lado para que la x quede completamente sola. Entonces el 4 tiene que ir al otro lado, pero el 4 está multiplicando. Si el 4 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces
El 8 ya estaba. El 4 que estaba multiplicando pasa a dividir. Muy bien. Y eso nos da la letra X. Y 8 dividido entre 4, podríamos preguntarnos cuántas veces cabe el 4 dentro del 8. Y esa respuesta sería 2. Por lo tanto, la preimagen de 13 sería 2. Y ya tendríamos que nosotros colocar la respuesta. La preimagen de 13 es 2 positivo. Muy bien.